Pues hoy, ¿verdad? El tema, violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres. Constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud, públicos o privados. En todos lados se da. Y comentábamos antes con la maestra Alejandra que no es exclusivo de México, ¿eh? Se da en toda la orden, en todo el mundo. Entonces es importante que conozcamos esto y cómo mitigar esta violencia, este maltrato que sufre la mujer embarazada, porque a veces es juzgada y humillada, no es tratada con afecto y con apoyo emocional. Nos acompaña hoy la maestra Alejandra Vargas Chapa. Hola, maestra. Aquí está con nosotros. Bienvenida. Es un placer que esté aquí con nosotros. Alejandra Ofelia es doula. ¿Es correcto? Doula. Dula. 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 Entonces, bueno, qué bueno. Dula, educadora perinatal por Donna Capa y Waterbeard International. Está certificada en México por la Secretaría de Educación Pública. Es instructora de yoga prenatal por Jennifer Moore y es embajadora prenatal en Yoga International. Además de ser abogada de profesión, con maestría en Derecho Gubernamental y Constitucional, es cofundadora de la Casa de la Luz, Casa Luz y Dulas Profesionales de México, presidente actual de Dulas de Monterrey, AC, activista, también activista social, defensora de los derechos de la mujer. Pues es un placer que estés con nosotros, Alejandra, ¿sí? Alejandra considera el parto como un elemento clave para una sociedad consciente y amorosa, de las que todos somos responsables. ¿Verdad, maestra? Es correcto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy halagada de estar entre ustedes. Espero poderles transmitir esta pasión que me mueve y que, como bien está ahí subrayado, considero que efectivamente la manera en que traemos vida en nuestra sociedad nos refleja. Entonces, una manera de vernos como una sociedad humanizada, amorosa, consciente, es desde cómo atendemos a las mujeres en el momento más vulnerable, pero más poderoso de sus vidas. Es un placer estar con ustedes. Pues bienvenida. Te cedemos el micrófono. Adelante, puedes compartir pantalla, Ale. Gracias. Voy para allá. Comentaba que parte de este tema, pues es abrir un poquito al debate, un poquito a la conciencia. Entonces, sí les voy a encargar que en la parte de sesión de preguntas y respuestas que tenemos, que no dejen de hacerlas. Desde ahorita, de seguro, muchos ya están empezando estamos empezando a calentar motores para que las vayan haciendo, las vayan redactando. Mi interés es poderlas contestar todas y bueno, pues de la mejor manera. Entonces voy a procurar irme más o menos rápido, aunque la verdad este tema tiene muchísimo para dónde ir. Y lo más importante, para que vean qué tanto tema tiene esto, es incluso desde su propia definición. Bien nos estaba diciendo Lupita una definición muy general que desafortunadamente está muy tipificada al personal de salud. Y también antes de entrar al foro comentábamos de que no es así. No podemos nada más dejarlo
a responsabilidad del personal. Eso sería volvernos muy irresponsables, ¿no? En lugar de tomar una responsabilidad, la estaríamos soltando. A todos nos compete. Ya iremos viendo por qué. Cierto es que violencia obstétrica, pese a las quejas que se han recibido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las comisiones estatales de derechos humanos, en las de arbitraje médico, pese incluso a las encuestas que hace el INEGI cada 10 años, que a partir de 2016 ya empezó a meter preguntas puntuales sobre el parto, la verdad es que no lo refleja, no refleja nuestra realidad. Simplemente porque al momento que tenemos un hijo, pues lo que más queremos es la supervivencia de este bebé y no vamos a estar denunciando o querellándonos por posibles irregularidades en nuestro trato, sino al contrario, nos vamos a enfocar en darle alimento, en darle tranquilidad, en darle pues un ambiente propicio para su desarrollo. Y ciertamente que las quejas y todo este purullo en la violación de los derechos humanos luego no lo es. Y las mamás instintivamente dejamos de presentar quejas. Entonces, todos los números que hay, que ahorita vamos a ver algunos, pero todos los números que hay están muy, muy, muy por debajo de la realidad. Más bien, les invito a que abran el tema y que pregunten cómo se sintieron las madres en el momento de su parto. O incluso muchas personas que no necesariamente, muchas mujeres que no necesariamente son madres y que también han sido tal vez violadas en sus deseos de no serlo, que también es parte de la violencia obstétrica, o tal vez en alguna visita con algún personal de salud. Entonces, no necesariamente tenemos todos los registros y también no necesariamente es el personal de salud quien infringe esta violación a los derechos humanos. Cierto es que es la violencia de género más ocurrida, muchas veces tan ocurrida que ni las propias mujeres madres se dan cuenta, ¿sí? Porque ya la hemos desafortunadamente normalizado. Es normal que en el momento de parto pues te hagan una episiotomía, ¿no? Y que tengamos dificultades para sentarnos, para hacer nuestros actos fisiológicos. Es normal que andemos incómodas, ¿no? Es normal que paramos en posición de litotomía. Eso es normal, pero la verdad no es lo recomendable, ni por la ciencia, ni por la ley. Y ahí empieza este caminar de derechos que pueden ser violados o respetados, ¿sí? En los diferentes ámbitos. Cierto es que esto pasa cuando la mujer está en su momento más vulnerable. No le vamos a pedir en ese momento, oye, ¿cómo ves? ¿Me firmas, por favor, un consentimiento informado sobre la episiotomía, aprovechando que ahorita tu bebé está coronando y mira, los beneficios son todo esto, los riesgos son todo esto y el procedimiento es todo esto y estas serán las consecuencias? No da tiempo. El acto obstétrico es de por sí ya bastante rápido. Entonces, no da tiempo a esto y también esa es una de las razones por la que muchos de estos derechos son violados en el mero acto, porque no da tiempo de informar. Cierto es que se pudo haber tomado antes. Por eso digo, no nos exime, pero sí lo hemos normalizado. ¿Ok? Entonces, aquí empieza un poquito todas estas definiciones. Les voy a decir cómo está definido en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Nuevo León. ¿Por qué cito a Nuevo León? Uno, porque es el estado en el que estoy, ¿verdad? Y otro, porque tiene una serie de asteriscos que ahorita vamos a ver y cómo va enumerando, ¿no?
uno tras otro estas técnicas de aceleramiento que son las que se presentan en el acto quirúrgico como violatorio de los derechos reproductivos de la mujer. Entonces, se llama violencia obstétrica en la legislación, pero ahorita lo vamos a seguir profundizando, a toda conducta o omisión por parte del personal de servicios de salud que tenga como consecuencia la pérdida de la autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su parto y sexualidad. Por ejemplo, si quiero llegar un poco más avanzada al hospital, por ejemplo, ¿no? Y quiero iniciar el trabajo de parto en casa, ¿no? Ahí estamos ya empezando y supongamos que alguien, y no necesariamente tiene que ser un doctor, ¿no? Puede ser alguien desde autoridades administrativas, en el trabajo, en el seguro, hasta en su propia casa, ¿no? Que la abuela le diga, ay, mijita, ¿por qué sufres? ¿Cuál es la necesidad? Mejor vete ya para el hospital, mejor vea que ya te hagan una cesárea. Por eso digo que este concepto ya lo tenemos súper bien arraigado como parte de nuestra cultura, el que las mujeres nos tengamos que someter a, a ciertas violaciones porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es nuestro derecho, ¿sí? Y continúa diciendo, y que por negligencia y o una deshumanizada atención médica durante el embarazo, parto, puerperio, dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad que le genere una afectación física. Ahí pudiéramos quedar simplemente digamos, continuemos con el ejemplo de la episiotomía, ¿no? Le dejó una afectación física, pero también es cierto que depende de cómo esta mujer sea tratada, ¿no? Supongamos que en su casa esta episiotomía le trae algún tipo de repercusión familiar con su esposo, ya va a empezar a tener esta afectación psicológica o moral, ¿no? Y no sabemos cómo esto pueda terminar, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer, ¿sí? En este ejemplo de la episiotomía, o en su caso, del producto de la gestación, ¿sí? O del recién nacido. Aquí nos podemos ir, por ejemplo, a ejemplos, valga la redundancia, como las inducciones innecesarias, cuando no están en riesgo ni la vida del bebé ni de la mamá y que se decide una inducción simplemente para acelerar el proceso. Y esto puede tener, obviamente, afectaciones tanto en el bebé como en la mamá, ¿no? Y puede generar también pérdidas, ya sea de la salud o de la vida, tanto de la mamá o del bebé, derivado de esta prestación de servicios médicos, ¿sí? Pero esta ley es muy particular, por eso es la que traigo de ejemplo, y así como esta y otras en varios estados, muy parecidas. De seguro, en el estado mexicano, para los que están ahorita en México, en el estado mexicano del que nos vean, por ejemplo, no sé, Sonora, Chiapas, Tamaulipas también, ahí pueden entrar y pueden ver que tienen una legislación muy parecida, ¿sí? Y van a ver también cómo hay algunos que sí incluyen algunas condicionantes como estas que voy a enunciar ahorita. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A no atender oportuna y eficazmente, por ejemplo, ¿no? Esta atención a la mujer. Ay, o a no otorgar información suficiente, esta es como que básica y pasa tanto, sobre los riesgos de la cesárea de conformidad con evidencia científica y las recomendaciones de la OMS. Sí, la mayoría de las mujeres son, digo la mayoría, no estoy diciendo todos, la mayoría de las mujeres son indicadas a cesáreas muchas veces sin una mayor razón que pues que sea viernes o porque el producto no cabe, ¿no? O empiezan a meter estos miedos que muchas veces no son ciertos, ¿no? O porque está en posterior no puede nacer vía vaginal, etcétera. Empiezan a meter miedos. Algunos pueden ser ciertos, otros pueden ser cuestión de la expertise del doctor, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que estas mujeres deben ser informadas como lo que conforma un consentimiento informado sobre los riesgos y beneficios del parto sobre la cesárea. Conozco a muchos gines y de seguro ustedes también, que en su argumento de respetar los deseos de la mujer, dicen que pues respetan la cesárea electiva de la mujer. Y no vamos a decir que está mal del todo, pero sí lo está si esta información no está siendo dada en base a la evidencia científica. Si esta mujer está tomando esta decisión sin conocimiento de causa. ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú le preguntas a este ginecólogo, esta ginecóloga, y le dices, doctor, ¿cuál es la diferencia entre parto y cesárea? Y te dicen, pues es lo mismo, nada más que pues uno duele y el otro no, ¿no? Refiriéndose obviamente al que no duele es la cesárea porque estás anestesiada. Esa es información sesgada y eso es violencia obstétrica, ¿sí? Necesitamos darle a las mujeres toda la información necesaria para que ellas puedan decidir sobre su cuerpo y que los expertos tengan tomen esta responsabilidad de brindarla, porque la obligación legal ya la tienen, ¿sí? Y aquí justamente está estableciendo que no otorgar esa información suficiente es violencia obstétrica, ¿de acuerdo? Y aquí algo muy interesante es que los índices altos que tenemos de cesárea en el país, sobre todo en los hospitales privados, lo que dejan ver es justamente eso, un alto índice de violencia obstétrica, ¿sí? Y también quiero poner ahí en su mente también que un parto vaginal no necesariamente significa pues un parto natural o un parto digno o un parto respetado. Sabemos, conocemos de estas técnicas de aceleración, estas intervenciones innecesarias que realmente ponen en riesgo la salud y la vida tanto de la mamá y del bebé, con tal de hacer las cosas un poquito más apresuradas, con tal de apresurar el proceso fisiológico que tantos beneficios trae para el bebé y trae para la mamá. Otro asunto de violencia obstétrica es justamente cuando se hacen estas prácticas que no son necesarias. O cuando, por ejemplo, se le imponen métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, ¿no? Sin que esté esa firma previa con este conocimiento que debe tener la mujer antes de que se le realice este procedimiento de manera arbitraria, ¿sí? Ahora, imagínense esto hecho a algunas personas que sean menores de edad o que por el momento del parto simplemente que están teniendo un momento de vulnerabilidad, donde tienen un estado de conciencia alterado también, se les pida en ese momento su consentimiento. También está sesgado. Otra cuestión de violación obstétrica es justamente cuando sin haber razón justificada se realiza cesárea. Ya no nada más que no se le dio la información, sino que además sí habían las posibilidades de un parto natural. Y de esas estoy segura que todos aquí conocemos bastante. Y justamente voy al ejemplo que dije hace rato, ¿no? De que por el peso no va a poder pasar tu bebé, ¿no? O que o empiezan a meterle miedos a la mujer, que si el líquido amniótico, que si la placenta está madura, y ni siquiera damos una oportunidad a que el parto inicie espontáneamente. Y en caso de alguna complicación, en ese momento, en base a algunos indicadores como puede ser la frecuencia fetal cardíaca u otros indicadores médicos, que entonces sea justificada la cesárea, que es como deben ser las cesáreas de emergencia. Ale Ah, pregunta,
¿Te mantienes en la misma diapositiva o la vas a correr? Ahorita estoy hablando del inciso E de esta Ah, diapositiva. ¿Sí? el inciso dice características actuales de la violencia de género, dice la diapositiva. Ah, qué caray. Yo estoy aquí dándole duro a la práctica de parto vía cesárea. Gracias por. Ok, ¿Estamos en los incisos? sí, Perfecto. Lo que no vieron fue la definición de la violencia obstétrica, pero yo se las leí. ¿Ok? Esa es la que no vieron. Esta sí la vieron y estamos en esta. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cada uno de estos supuestos y los he estado comentando. ¿Ok? Entonces, retomo aquí justamente aquí de donde dice que es violatorio la práctica del parto vía cesárea existiendo otras posibilidades de parto natural y sin haber habido renuncia voluntaria. ¿Sí? Otra situación también violatorio de los derechos reproductivos es alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo. ¿Cuántas mujeres no conocemos que entran a un trabajo de parto espontáneo sin riesgos de salud y al momento que le empezamos a hacer justamente estas prácticas innecesarias, vamos haciendo ya este parto de bajo riesgo, lo estamos convirtiendo en alto riesgo? ¿Sí? Justamente con estas técnicas de aceleración. Pueden parecer estos supuestos a veces muy reiterativos, pero ayudan mejor a la tipificación de la violencia obstétrica cuando alguna quejosa quiere aludirla en la ley. ¿Sí cambié de página? Nada más confirmando. Sí estoy, ¿no no, se ve el inciso qué? es el F, alterar el proceso natural, ahí te mantienes. Ah, mira. No me está dejando cambiar de diapositiva. No sé por qué. Y cambio, ahí va una prueba. ¿Cambio? ¿Estoy cambiando? No cambió. No cambio. Entonces es la cosa no hacerlo pantalla completa. Lo voy a hacer así. Y así sí. Así sí cambia. Perfecto. Así lo voy a dejar. Ahí está. Muy bien. Entonces, les estaba comentando, ya les he platicado hasta ahorita de varias conductas que son supuestos de violencia obstétrica. Otros, obstaculizar el apego precoz del niño o la niña con su madre, el apego, obstaculizar esto, es decir, el apego no es un privilegio, es un derecho que debe atenderse. De otra manera, cuando separamos por cualquier razón a un bebé de su madre, en ese momento estamos cayendo nosotros en un supuesto de violencia obstétrica. Tenemos que permitir que la mamá pase todo el tiempo con su bebé, sobre todo las primeras 24 horas, ¿sí? Se ha demostrado con bastante evidencia científica todos los beneficios que es para el bebé y para la recuperación de la madre este apego. Si queremos que descansen bien, tenemos que mantenerlos juntos, porque ellos tienen una relación donde que para que puedan estar en calma y produciendo leche y el bebé descansando es estando juntos, ¿sí? También es violatorio de los derechos reproductivos promover fórmulas lácteas en sustitución de la leche materna. Para esto también hay una legislación muy específica de protección a la lactancia y casi todos los estados lo tienen. Y también hay muchísimas más políticas sobre la protección a la lactancia materna e incluso que al parto. Entonces, nada más lo reitera, ¿sí? Igualmente, es violatorio el no realizar las gestiones necesarias para que las mujeres que hayan sufrido un aborto involuntario, en este caso, reciban la debida atención médica y psicológica. Además de todas aquellas previstas
pues por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también y sobre todo de todos aquellos tratados internacionales de los que México es parte y que forman tienen rango constitucional. Entonces, todos esos tratados, ahorita vamos a ver algunos, pero para no irme muy lejos, las recomendaciones de la OMS para una experiencia positiva de parto es obligatoria a nivel constitucional, incluso, ¿sí? Entonces, bueno, cierto es que es una cuestión de derechos humanos. Es decir, las mujeres tenemos este derecho humano a tener un parto digno, un parto respetado, con toda la información, con toda la infraestructura, con personal capacitado, en una sociedad empática, ¿sí? Pero aquí sí me atrevo a decir, y es justo lo que comentábamos antes de la reunión, aquí no podemos señalar a un sujeto de este sistema, como puede ser el personal de salud, llámese ginecólogo, llámense enfermeras, llámense asesoras de lactancia, llámense como se llamen, no podemos poner a un sujeto de un sistema como responsable de la violencia obstétrica, esta que es la más perpetuada en todo el país. No, no nada más es de ellos. Ahí somos todos que normalizamos justamente esta violencia obstétrica. Tenemos que hacer más hincapié en conocer nuestros derechos para detenerlo, ¿sí? Simplemente, díganme una cosa, los hospitales donde las mujeres van a dar a luz, ¿tienen espacios para que las mujeres estén en libertad de movimiento para poder dar a luz? La verdad es que no. Muy pocos hospitales y casi todos de privados tienen salas de labor, parto y recuperación. Muy pocos, ¿sí? Es más fácil no tenerlos, es más barato, ¿no? Ahora, desafortunadamente el parto digno, híjole, no genera gasto médico. Entonces, no es negocio para la industria, ¿sí? Es como si hubiesen sacado a partir del siglo XVIII, cuando se institucionalizó el parto y este fenómeno de la violencia obstétrica se empezó a materializar, es como que si al sacarlo no se hubieran hecho responsables justamente de esta extirpación del parto hacia los hospitales, ¿sí? Porque no se están proveyendo los lugares, ni el personal está siendo capacitado, ni las mujeres están siendo informadas. Y aquí sí quiero también señalar que al momento que yo digo que las mujeres no están siendo informadas, no estoy poniendo la responsabilidad en el personal de salud, ni siquiera en el Estado. Quien debe tomar la responsabilidad de su cuerpo, de su bebé, es la propia mamá. Entonces, como ven, son varios actores, si no es que todos los que estamos inmersos en cómo hemos normalizado la violencia obstétrica en nuestra sociedad. Algo que les quería platicar. ¿Cómo estamos en México? ¿Sí? Ahorita les acabo de mencionar que los tratados internacionales tienen rango constitucional y ahora sí que no lo digo yo, lo dice la Constitución. La Constitución dice que todos aquellos tratados internacionales de los que México es parte tienen este rango de nivel constitucional, es decir, tienen un nivel más arriba que las leyes generales. Es decir, si nuestras leyes generales no están protegiendo estos derechos, pero sí la Convención de los Derechos de la Mujer que se han celebrado, entonces sí están protegidos. Nos corresponde justamente implementarlos hacia abajo. Y tenemos todo el argumento jurídico para poder irlos a implementar en el nivel que quisiéramos, en el nivel que queramos, ¿sí? Es obligatorio.
Tan es así que incluso han habido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son de observancia obligatoria para México y no les hemos hecho caso. ¿Por qué? Tenemos varias complicaciones. Una de esas complicaciones justamente es que nuestro sistema de salud está mal dividido, ¿sí? Queremos atender la mayoría de los partos en segundo nivel, cuando realmente, pues, eso les corresponde a un primer nivel de atención, ¿sí? Queremos que los partos sean atendidos por especialistas en patologías, ¿no? En ginecólogos. Cuando realmente, pues siendo partos, y no me gusta catalogarlos ya en lo personal como dula, y ahorita les platico luego lo que es una dula, como bajo riesgo, o sea, de bajo riesgo todos somos, todos tenemos esta posibilidad de tener un riesgo de salud, pero no se nos clasifica así. Entonces, ¿por qué a las embarazadas sí? ¿No? Entonces, bueno, la atención al parto debería estar en el primer nivel de atención y en caso de alguna complicación debería irse al segundo nivel de atención y en caso de alguna complicación debería irse al tercer nivel de atención. Pero si de entrada están siendo atendidas las mujeres en hospitales de tercer nivel de atención, como los hospitales de alta especialidad maternos infantiles, pues ¿cómo creen que van a ser atendidas esas mujeres? Como si realmente estuvieran en una emergencia obstétrica y van a ser sujetas a toda la parafernalia institucional y médica para resolver el embarazo. Y no es así, ¿sí? En cambio, si una mujer es atendida con todo el tiempo, con toda la espera que merece, muy posiblemente ese embarazo llegará a término sin tantas complicaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en México? Tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo vamos? Ya casi debo terminar, ¿verdad? Me voy a apurar, me voy a apurar. Es que no me conocían, pero pues me gusta mucho el tema. Nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México aún no tipifica la violencia obstétrica como sí lo hacen varias leyes del Estado. No lo hace, aunque han habido varios intentos legislativos por hacerlo, porque está el debate de que la simple definición no lo va a solucionar. Y es cierto, no lo va a solucionar, pero sí lo visibiliza y sí nos sensibilizamos a que hay una violencia obstétrica que está ocurriendo en nuestro país, ¿sí? Como hemos estado comentando el sistema de salud, este abordaje requiere medidas estructurales profundas de nuestro sistema de salud, ¿sí? Ahora bien, no por eso significa que una persona que haya sufrido violencia obstétrica no tenga la protección legal que requiere para que sus derechos sean restablecidos. Sí los hay. Nada más que significaría tomar leyes de aquí, leyes de allá y decir que los derechos sexuales o físicos fueron perpetuados en una mujer y obviamente se justifica eso y así es como podemos justificar la violencia obstétrica desde el punto legal en el ámbito federal. En el estatal, pues ya le mostré que hay más leyes, ¿verdad? Como les comentaba, el reconocimiento del término ayudará a visibilizar este término, este tema, como una forma específica de violencia institucional y de género. ¿Cómo vamos en las leyes estatales? Más o menos como lo que les mostré en el primer apartado de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Nuevo León, más o menos así son la de varios estados. Hay 3 estados que no lo han definido, pero incluso hay 5 estados que lo han penalizado, o sea, de plano se fueron a tipificarlo como un delito. Ayuda no es suficiente.
insistimos, no es suficiente, ¿sí? Alguna cuestión de lo que dice INEGI, de la última encuesta que realizó, es de que 8.7 millones de mujeres que tuvieron un parto entre estos 5 años, sufrieron maltrato 33.4%. Sufrieron gritos o regaños el 37.4%. Una posición forzada para parir. Híjole, la verdad, de las mujeres que están aquí, que parieron en una posición forzada, la mayoría son forzadas a parir en una posición que no es cómoda, que duele demasiado, ¿no? Y que es a favor del personal de salud, ¿no? Por tradición, no por personal de salud. Por tradición tiene que parir en litotomía. ¿Y por qué no por tradición, como eran antes, paren paradas y que sea la posición que ellas decidan tener? ¿Sí? Otro un pedazo de la población con un 30.9% se les aplicó un anticonceptivo sin su consentimiento. Bueno, según esta encuesta del INEGI, el 42.8% de estas mujeres a las que les fueron preguntadas fueron cesáreas. No coincide con los porcentajes que tenemos en los hospitales privados. Sí, obviamente los hospitales privados estamos hablando de un 95%. Y de ese 5 que queda de partos vaginales, no son partos respetados, no son partos dignos. Sí, muchos son partos bastante instrumentados, bastante medicalizados, que nada tiene que ver con el respeto a la dignidad humana. Pero estamos acostumbrados, volvemos a lo mismo. Bueno, de estas cesáreas, el 10%, un poquito más, reportó que se le hicieron sin razón o que no les dejaron saber la razón. Y otro casi 10% que no tuvieron esta autorización. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahorita? ¿En qué nos podemos fundamentar? ¿No? ¿En qué podemos ponerle obligatoriedad a las prácticas médicas? Tenemos, como les comentaba, las recomendaciones de la OMS, que aquí quería decir 56 prácticas médicas, como el apego, como el corte oportuno, no tardío del cordón, como la libertad de movimiento, como beber y comer durante el trabajo de parto, como que la fase activa empieza después de los 6 centímetros. En todas estas de dilatación, todas estas recomendaciones de la OMS son obligatorias. Y déjenme decirles que están muchísimo más respaldadas científicamente, obviamente, que muchísimos otros estudios, que incluso nuestras normas oficiales, como la que tenemos ahorita vigente, que fue muy revolucionaria cuando fue publicada en 2016, pese a que su elaboración fue en 2012, pero tuvo y que tiene muchas prácticas médicas actuales y de protección a los derechos humanos, cierto es que aún así se queda chica. Un ejemplo. Las recomendaciones de la OMS dicen que un tacto debe hacerse cada 4 horas. Y la norma oficial mexicana dice que debe hacerse cada hora, ¿no? Entonces, hay pequeñas cositas, ¿no? Las recomendaciones de la OMS habla del acompañante, de la importancia del acompañante en el trabajo de parto por persona de confianza, pudiendo ser un familiar o una dula. Aquí es donde entramos las dulas en acción, que somos esta pieza clave del parto humanizado. Somos pieza clave porque acompañamos a esta mujer y le damos información y le ayudamos con métodos de confort para ese momento, ¿sí? Y en cambio en la norma oficial mexicana solamente habla de un acompañante familiar y del sexo femenino, ¿sí? O sea, las dulas no están en esta norma oficial mexicana, a pesar de que sí, ya estamos teniendo competencias laborales según la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, esa es también otra plática muy interesante. ¿Cuáles son las complicaciones para llevar a cabo justamente estas reformas estructurales con tal de tener un menor índice
de violencia obstétrica. Nuestras complicaciones es que tenemos una definición muy estrecha. Lo queremos enmarcar únicamente al personal de salud y no es así. Tenemos que salirnos de eso. Tenemos que volver a toda la sociedad responsable. ¿Sí? Hay intereses políticos, ¿no? De que, sí, yo la tipifico, ¿no? En el caso de Nuevo León así fue, ¿no? Quien sacó la ley de parto humanizado no mencionó violencia obstétrica, sino fue otro partido el que tuvo que definir la violencia obstétrica en la otra ley, ¿no? Entonces, se politiza quién sí y quién no puede hablar de este tema. Total, las mujeres no van a hablar, ¿no? Y qué fuerte esto. Están los intereses económicos, como les decía, el parto no genera dinero, al contrario, se requiere tiempo y gratis, ¿no? Se requiere, o sea, una mujer puede parir sin gastar un solo peso, solamente requiere un espacio seguro. Y eso no le genera a ninguna institución de salud, al menos que busquen de alguna manera innovadora, tal vez como hoteles de salud, casas de nacimiento, que tampoco tenemos en nuestro sistema de salud una clave única para casas de parto. Tenemos este sistema de salud ineficiente que era el que les platicaba, que los diferentes niveles de atención no están atendiendo a la población correcta. Hay una falta de educación social, ¿sí? No sabemos estos temas. Híjole, si no tomamos un curso de preparación al parto, no lo sabemos. Y no toda la población tiene acceso a estos cursos de educación al parto, a pesar que es derecho, es un derecho consagrado en la ley que las mujeres deben tener esta información. ¿Pero dónde la consiguen? Hay una falta de sensibilización institucional y no nada más al personal de salud, sino a los administrativos, a los arquitectos, a los ingenieros, ¿sí? Es a toda la sociedad que tiene que ver en una institución para poder atender a una mujer. Hay proyectos, soluciones, por supuesto, ¿no? Dentro de las que estamos impulsando desde Edulas de Monterrey, es justamente pues un establecimiento de políticas públicas que considere estas normas, este presupuesto, una capacitación y sensibilización al Sistema Nacional de Salud. Una capacitación desde las currículas académicas. O sea, ¿de qué sirve si no tenemos una obstetra que sabe esperar, que haya visto un parto sin meter manos? ¿Cómo vamos a pedir que los acompañe de esa manera? Necesitan desde su práctica incluir esta atención al parto saludable, sin hacer nada. Obstetra significa el arte de esperar. Necesitamos que la atención esté centrada en la mujer informada, ¿no? Que haya casas de parto, fomentar parteras y fomentar dulas. Y necesitamos ampliar los mecanismos de protección de los derechos humanos a través de quejas, denuncias, demandas, pero no tanto para traer todo el poder del Estado en contra del violador, sino para medir cómo vamos. Necesitamos tener estudios más puntuales sobre el uso de forceps, sobre el uso de episiotomía, sobre las mujeres que tuvieron libertad para moverse, sobre las mujeres que decidieron sobre su cuerpo y poder medir si ellas se sienten con esta capacidad de dar a luz por sí solas y cómo eso significa un cambio en su maternidad y en cómo van a criar a su bebé. Porque de eso estamos hablando. Cuando hablamos de parto, estamos hablando en cómo se siente una mujer, con qué capacidad se siente para criar a su bebé. ¿Sí? Hasta ahí nos podemos ir. Y bueno, yo le paro por aquí, porque como ven, me puedo ir como hilo de media, pero tengo mucho interés en conocer sus preguntas y poderlas platicar. Entonces voy a dejar de compartir, que como quiera eso no nos sale muy bien. Ahí estoy. Muchas gracias, interesante reflexión. Así es, de verdad, ahora la episiotomía simplemente, Ale, debe de ser con un consentimiento previo, ¿sí?
Y antes era una rutina. Llega la mujer embarazada primigesta, toda es episiotomía. La tricotomía también, ¿sí? Entonces, de verdad se ha violentado bastante, bastante a la mujer durante el parto. Sí, qué triste que la mujer no pueda decidir sobre su cuerpo, justo en uno de los momentos donde se hace pues más, donde se transforma de mujer a madre, ¿no? Entonces, todas estas prácticas ya han sido estudiadas, ya no nada más es por ética, ya es por evidencia científica, ya es por legislación. Y seguimos. Y sobre todo legislación, porque ahora una mujer embarazada, si le hacen la episiotomía, puede demandar, ¿sí? Por supuesto que sí. Claro, y si le hacen la tricotomía, puede demandar Puede. también, ¿sí? En esos detalles que sean, no sé, algo tenemos que hacer porque lo consideran normal y llegan a las instituciones de salud y tricotomía, episiotomía, todo y la posición, que también es una posición muy difícil para que nazca el bebé. Qué bárbaro. A mí la verdad también esa cuestión, ¿quién de la posición me llama tanto la atención? Poner todo el peso del cuerpo de la mujer y del bebé sobre el arco lumbar, ¿no? Para que el bebé tenga que atravesar el coxis, o sea, no sé a quién, sí sé a quién se le ocurrió, ¿no? Sí sé a quién se le ocurrió, pero no sé cómo nosotros perpetuamos esa práctica. ¿Por qué dejamos que las mujeres sufran? Y entonces convertimos la percepción del parto como algo doloroso y se lo pasamos a todas las demás mujeres. Es que parir duele mucho. Bueno, duele mucho porque parimos así, pero si pariéramos en libertad, con este libre movimiento, con respeto a mi cuerpo, tomando yo las decisiones, voy a sentir que el parto es una experiencia que vale la pena vivir y se lo voy a transmitir a mis hijas y mis hijas a sus hijas. Pero esto es algo que dejamos de hacer. Y el otro, el parto acuático. ¿Qué nos podrías decir del parto Híjole, el acuático? parto en agua es bellísimo. Conste que porque tú me preguntaste, ¿eh? Es para otra sesión, se me hace, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El parto en agua es muy bueno, es bellísimo, porque el agua es esta sustancia que merma un poco la gravedad al momento del expulsivo y hace que el bebé no salga de una manera tan violenta. Pensemos también que un pujo En el bebé. extremadamente fuerte puede ser violento, o sea, una mujer así, ¡ah!, sacando a su bebé, eyectando a su bebé con toda la fuerza, puede ser violento. Entonces, el agua ayuda a amortiguar, digamos, esa salida, ayuda a que haya menos desgarros en la mujer, que la transición del bebé sea gradual y además le da esta protección como de que nadie me esté haciendo tactos, nadie me esté viendo, ¿no? O sea, da esta protección a la mujer para que, pues para que nazca, ¿no? Entonces, el parto en agua también es una experiencia muy bella porque es propia de la mujer, porque ella lo escogió, eso hace que cambie mucho su experiencia. Ahora, tenemos que luchar porque llega la mujer y ya la rutina, ahí es lo que nos ponían aquí, ¿verdad? Ya la rutina es la tricotomía, es todo lo que se ha practicado por muchos años y es difícil el cambio, ¿sí? A mí me sorprendió, yo estoy en Veracruz y me decían, ¿no? Llegan, ya les están enseñando a los residentes a manejar los diferentes. Y me comentaban, maestra, es que llegamos y ya la enfermera le hace la tricotomía y ya nos tiene todo listo y ellos mismos nos dicen, no, ya no es así. Y enfermería, Continuamos. sí, No nos sí. actualizamos, Como, Amanda. No nos actualizamos, seguimos en esas rutinas y sí, por eso consideré muy importante también que se diera a conocer, ¿verdad? Que el parto humanizado, ya son otras condiciones, entender ese momento tan hermoso, ¿verdad? El nacimiento del bebé, hacerlo que lo disfrute la mamá, pues tanto como disfrutarlo, pues no sé. Sí, se puede, sí se puede.
por supuesto que se puede. Tenemos ahí que cambiar nuestra perspectiva y la sociedad y la cultura nos han hecho mella en nuestra psicología, que no nos permite disfrutarlo. Asimilamos el dolor con sufrimiento y no necesariamente. O sea, el dolor en todos los aspectos es este amigo incómodo, ¿no? Que te dice que tienes que traspasarlo. Lo que sea, o sea, si tienes rota una pierna, es, oye, me duele, atiéndeme, ponme atención y cúrame. El dolor en el parto es igual, hay una contracción, pásame. Entonces, tenemos muy relacionado al dolor con el sufrimiento. ¡Ay, me duele! Pero no, o sea, sí, te puede doler, pero lo puedes no sufrir y saber que esta contracción tiene aspectos muy positivos en el cuerpo de tu bebé y en tu propio cuerpo. Y saberte tú capaz de pasarlo, normalmente si ya le quitamos toda la basura social, nos va a dar una satisfacción porque es nuestra satisfacción de ser madres. Muy bien. Pero Ale, bueno, me emociona mucho la manera en que manejas todo esto de lo del parto, algo tan natural, ¿verdad? Y nos los haces ver como algo que puede ser fabuloso, ¿verdad? Aquí hay un bueno, comentario de Gisela, dice, creo que todavía falta mucho por avanzar, porque aún hoy en día hay maniobras que ya no se deben realizar, se siguen usando, incluso la episiotomía, por experiencia, la realizan sin consentimiento y me incluyo. Y bueno, la pregunta del listado de preguntas que están por acá que te hicieron caso, luego pusieron. ¡ay, qué bueno! Dice, desde la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso, las parteras tradicionales que desconocen las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas, lineamientos de la OPS, ¿cometen violencia obstétrica? Es pregunta. Todos podemos cometer violencia obstétrica, todos, absolutamente todos. Desde un administrativo, por ejemplo, que no le dé el pase correcto a la mujer, ¿no? Hasta una partera, hasta un médico, una enfermera, o sea, todos podemos cometer violencia obstétrica. O sea, una dula, sí, todos podemos cometer violencia obstétrica. Ok. Elvia dice, buenas noches, ¿podría considerarse la lactancia materna exclusiva como violencia obstétrica cuando las condiciones de la madre no son óptimas para iniciar el amamantamiento? O cuando la madre externa su incapacidad para iniciar la lactancia y que el personal de salud se afana en realizar sus funciones, no respeta las decisiones de la madre. ¿Qué opinas de estas tres preguntitas? Creo que cuando no se procura la lactancia materna, obviamente en un recién nacido debe ser exclusiva, es violencia obstétrica. Es decir, si se les da sueros glucosados, si se les da otro tipo de fórmulas y no hay una indicación médica, por supuesto que es violencia obstétrica, ¿no? Pero cuando la madre no puede, como Cuando dice, ella dice que no puede y dice no que no le puede. dan la asesoría, es violencia obstétrica. Pero Ah, si ella dice que no puede, y alguien más dice, otro pediatra, un profesional de la salud, y confirma que efectivamente ella no puede amamantar, bueno, pues entonces no, ¿verdad? O Pero sea, puede hay ser perdón. cansancio, ¿no? Alejandra, a veces tienen partos muy pesados, muy cansados, ¿sí? Y si no vigilas, puede caerse el bebé, puede haber algún problema. ¿Qué hacer ahí? ¿Sí? A veces tienen horas, bueno, digo sufriendo, en un trabajo de parto muy prolongado y llevan al bebé y ahora tienes que lactarlo. La mamá está agotada. ¿Qué hacer? Hay Aquí lo ocasiones que que es también hay que ser importante, muy reflexiva y decir, descanse, ¿no? no, o sea, sí, pero no. Hay que ver realmente la situación de la mujer. Si la mujer está muy anestesiada, no va a poder, aún con su voluntad, estar
digamos que en conciencia para cuidar a su bebé, pero también está el apego paterno, ¿sí? Obviamente, el beneficio del apego de los bebés en el pecho de sus progenitores es llenarse de toda esta microbiota que va a fortalecer el sistema inmunológico. Esos son los grandes beneficios. Entonces, sí, y esta microbiota es compartida por todos los elementos de la familia. Si el bebé no puede estar en el pecho de la mamá por la condición de la mamá, puede estar en el pecho del papá. Y actualmente ya hay varios lugares que se respeta este apego paterno. Y es buenísimo. Se despierta la mamá y el papá le pasa el bebé a la mamá. Si la mamá no está tan sedada y tiene conciencia, créanme que difícilmente podrán descansar si no tienen a su bebé cerca. Porque justamente va a estar pensando, ¿ya qué horas me lo traen? ¿Y estará bien? ¿Y qué le estarán haciendo? ¿Sí? Porque llevan 9 meses juntos, están conectadísimos y para que la mamá tenga la calma para poder descansar, pues necesita descansar con su bebé. Si es que está conscientemente, sobre todo si fue un parto natural, sin nada, va a querer y va a necesitar estar con su bebé. Si no, ¿qué es lo que pasa? Tanto en el bebé como en la mamá, habrá adrenalina, la producción de lactancia puede bajar. También en el bebé va a estar en un estado donde no va a poder descansar, ¿sí? Entonces se alteran los estados de esta alerta tranquila que es propia de la conexión. Por eso es muy importante mantener el apego. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta, digo, es un comentario. Dice, ¿cómo dejamos de ser o sentirse cómplices de violencia cuando el sistema de salud en el que trabajamos con cada paciente se ejerce por el área médica sin poner en riesgo nuestro empleo y relaciones laborales como enfermeros y educadores perinatales, pero apoyando a las mujeres a las que atendemos? En nuestras manos hemos educado a mujeres y familias al respecto, pero el sistema impone y lo someten aún con el empoderamiento y el conocimiento que se les dan. Así es. No sé si se entendió. Sí. Y sí me ha tocado ver, tengo afortunadamente muchas amigas, colegas enfermeras que han estado en situaciones donde el parto ocurre, ¿no? Antes de que lleguen tal vez a quirófano y las hacen responsables de un proceso que es totalmente involuntario. O sea, la enfermera no podría cerrarle las piernas a la mujer y decir, aquí no nazcas porque me pones en riesgo a mí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es de que estas personas, cuando les hacen algún tipo de acta administrativa en su trabajo por una situación así, ellas pudieran sin problema quejarse ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le corresponda, por ejemplo, ¿no? Porque hasta las actas administrativas de verdad deberían estar fundamentadas en estas prácticas médicas que son ley. De lo contrario, la institución que elaboró esa acta administrativa pudiera estar en responsabilidad si nuestra compañero se queja, ¿no? Muy bien. Gracias, Ale. Rosalba Franco comenta, dice, ¿cómo se llama humanizado si no consideran el cansancio, el dolor, el sufrimiento de la madre? ¿Ese sufrimiento no cuenta? ¿O a los papás no les dejan ni asomarse? Ese es comentario. Y lo dice acá un anónimo, dice, buenas tardes. Ah, no, dice Valentina, me estaba brincando a Valentina. Dice, ¿usted considera que la norma 007 está desactualizada o que no tiene un enfoque en un parto humanizado? Creo que tiene cosas muy buenas, pero creo que tiene cosas mejorables. Que se pueden mejorar. Por supuesto que sí. O sea, volvemos a lo mismo, fue elaborada en 2012. Las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fueron posteriores. Entonces, ya no alcanzaron a recoger esas últimas actualizaciones. Y la verdad es de que en este tema no dejan de salir avances y avances y avances. Y algo que en lo personal me gusta muchísimo es que estos avances le dan la razón a la naturaleza. Ah, mira, pues sí, el Vernix sirve para algo. Mira, los bebés no necesitan que les anden succionando los mocos
al nacer. Ah, mira, o sea, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente estamos esperando a que la ciencia le dé la razón a la naturaleza para establecerlo en norma. ¿Sí? Va a pasar, va a pasar. Pero sí es muy importante definir estándares, ya sea personales como profesionales de salud o institucionales, si tienen esa posibilidad, de establecer valores y establecer ciertas normas por las que se vaya, y obviamente van a encontrar toda la reglamentación que se acople a esos valores. Un ejemplo, yo como Dula, que soy acompañante en partos, ¿no? Yo tengo, uno de mis valores es obviamente confiar en el proceso fisiológico. Si yo dudo del proceso fisiológico, estoy equivocada, estoy en el puesto equivocado, ¿no? Entonces, tengo que tener estos valores. ¿Y qué es lo que está pasando? Que obviamente ahora, como les comentaba, pues la ciencia resalta que efectivamente el proceso fisiológico es correcto, que la Es lo naturaleza de más. Dios no se equivocó. Nunca se equivoca. Entonces, eso nos ayuda bastante. Muy bien. Otra pregunta o comentario. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Muchas gracias. Hay médicos que dejan a libre evolución el trabajo de parto, pero las mujeres exigen la cesárea por el dolor. La pregunta es, ese trato lo exigen las autoridades, pero ellos mismos son los que no permiten el parto humanizado, porque en la unidad donde laboro está permitido el acompañamiento, pero no entran por falta de espacio físico, pero siempre hay sobrepoblación por exceso de estudiantes. Suena contradictorio. ¿Cómo podemos ayudar? Sí, la mejor recomendación que le puedes decir a una mujer embarazada es, pasa tu primera fase, tu fase latente en casa. ¿Cómo podemos ayudar? Démosle esta confianza en el parto para que inicien las fases donde todavía están tranquilas las contracciones en su casa, y ya cuando, y enséñenles a tener esta confianza, a relajarse, ¿no? A meterse a la regadera, ¿no? Denles esta confianza para que cuando ya lleguen al hospital, pues ya puedan llegar en fase activa, lo más avanzadas posibles. Y eso va a disminuir, pero bastante, muchísimas intervenciones innecesarias, tanto tacto, ¿no? Tal vez la propuesta de usar inducción, por ejemplo, ¿no? Eso va a disminuir bastante. Muy bien. Yo creo que un último comentario, dice psicoprofilaxis perinatal, actualmente lo reducen a la atención amigable al parto y los datos que se presentan en las supervisiones y lo escrito, más no hecho, es maquillado, inventado y con violencia, o quienes si se les realizamos en un sistema de salud que no está listo para esta atención. ¿Cómo volver a dar peso a esto de forma real? Híjole, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Yo me he dado cuenta que necesitamos hacer alianzas, o sea, necesitamos hacer grupos, necesitamos hacer equipo, encontrar tal vez con otra parte de tu equipo de trabajo quien tiene estas ideas afines, ¿no? Y buscarlo en profesionalizar. Yo les pido les pido, ahora sí que como mujer mexicana, ¿no? Que me siento muy comprometida con esto, les pido que no cesen, o sea, que no digan, no, es que está bien difícil, no lo vamos a poder hacer. No, llévenlo al siguiente nivel. Si quieren, se puede vender, ¿no? Esa puede ser otra propuesta, es decir, hospital, clínica, si quieres disminuir tus porcentajes de cesáreas, ¿no? Que es algo que ayuda bastante, pues entonces vamos a implementar la educación perinatal. Si quieres disminuir tus índices de cesárea o tus índices de morbilidad, entonces vamos a implementar el parto humanizado, ¿sí? Entonces necesitamos meternos con los tipos de calidad, por ejemplo,
¿no? Necesitamos meternos con la gente comprometida y quien haya hecho esta pregunta, ahora sí que no está solo. Hay muchísimas personas que tenemos esta inclinación, que ya nos dimos cuenta de que esto es fascinante, que es poderoso y ya vemos varios, ¿sí? Yo tengo la fortuna de conocer gente en casi todo el país que compartimos esta pasión. Entonces, es cuestión de identificarse y de ir haciendo ahora sí que cada vez más conciencia que de eso necesitamos. Una pregunta, Ale, yo creo que mi última, ya dije que era la última, bueno. Dula, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? Es una palabra griega que quiere decir sirviente, mujer sirviente de otra. ¿Sí? Ok. Eso es lo que realmente significa. Pero ¿qué es lo que hace? Una dula Acompaña. acompaña, pero acompaña, sí, desde el punto de vista emocional, porque hay mucha empatía, ¿no? Pero también desde el punto de vista físico, con métodos de alivio, o sea, le da los trucos. Obviamente una mujer que ya ha acompañado algunos partos o varios partos, cuando llega con una primigesta, por ejemplo, pues le puede compartir todo lo que le funciona a otras, y esto hace que esta mujer tenga ganas de avanzar más. Muy bien. Muy Y bien. aquí dice alguien que estuvo muy comprometido, pero que casi desaparece porque el sistema está muy fuerte. Sí, sí está muy fuerte, pero igual podemos hacer muchas cosas por fuera del sistema también, ¿no? De acuerdo. No, y otra parte importante que vemos que ya los hospitales de gobierno están implementando más el parto humanizado. Por ejemplo, el IMSS ya es parte que tiene áreas para parto humanizado, donde tiene el acompañamiento de, de algún familiar en un área específica, pues donde pueden acompañar. Ahorita ellos ya están entrando a esta parte también. Sí, ahí va lento, va muy lento, pero sí, ahí va. Estas salas de parto amigable incluso están concebidas en la certificación de los hospitales amigos del niño y la mujer. Entonces, esto ayuda un poco. Muchas veces este acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las dulas, nada más lo utilizan para la certificación, llegan a la certificación y sueltan el proyecto, porque ya están certificados. Sin embargo, en la recertificación a los 3 años es cuando, bueno, ¿qué has hecho para implementar esto? Y abren otra vez estas salas, que si están bien coordinadas, pues puede ser algo que sí funcione, ¿verdad? Muy bien. Lupita, no sé si tengas algún comentario. Tu micrófono. Sí, leía los comentarios y sí, efectivamente, antes estaba el parto psicoprofiláctico y ayudaba mucho, ¿sí? No sé si es muy parecido a la ayuda que dan las dulas. Sí, totalmente. Antes era educadora psicoprofilaxis, ahora ya somos dulas, pero porque se ha descubierto, digamos que 2 funciones. Una es la educadora perinatal, que tiene todos estos elementos didácticos de compartir información, y otra es la dula, que es la que está en la acción. Ok. Ya Por ejemplo, en las comunidades que está la partera que asiste, ¿no viene a ser también una función parecida? sí, digamos que tiene un parto natural, Sí, natural. un parto natural, que eso es algo que buscamos normalmente, porque como bien comentaron ahí también las parteras y también todos podemos cometer violencia obstétrica, que tanto las parteras como las dulas tenemos en común, queremos que las mujeres tengan pues un parto natural. En el caso de las dulas tenemos una cuestión que queremos que tengan una experiencia positiva de parto, ¿sí? O sea, las parteras pues muchas veces les toca hacer esta compañía de las mujeres mientras atienden los partos. Cambio las dulas no, nosotros siempre vamos a ser acompañantes de las mujeres.
Lo que queremos es que su percepción personal en base a su cultura y a lo que piensa es que tengan esta experiencia satisfactoria de parto. Esta es nuestra misión.